Más allá de los libros, un programa radial de talla internacional, con invitados de todas las edades y nacionalidades, anécdotas, curiosidades y mucho más. Sé parte de este viaje por el mundo de la literatura. Así inicia Más allá de los libros. Hola amigos y amigas, feliz domingo para todos y bendiciones para cada uno de los que está conectado a la señal de Maxi Radio Digital. Bueno, esta oportunidad quiero darle un agradecimiento especial a todo el equipo del Circuito Maxi por permitirme hablar a través de estas ondas hercianas para todo el mundo, para cada uno de los oyentes que está allí desde su hogar escuchando este hermoso programa que da inicio hoy. Sí, hoy es la gran premier de este programa Más allá de los libros, al cual le hemos hecho una excelente publicidad y por supuesto bastante auge, porque se viene con todo este programa que trae reseñas, testimonios, historias, comentarios y por supuesto mucho contenido que edificará tu vida y que te enseñará a ir más allá de los libros, una herramienta y una nueva forma de ver la literatura, porque es necesario cultivar la lectura y por supuesto la buena lectura. No leer cualquier tipo de contenido, sino también el contenido que te enseñe y que te lleve a imaginar más allá de los libros. ¿Quién está detrás de estas grandes obras escritas en plataformas digitales? Quizás algunos están en el anonimato, otros son bastante reconocidos. Tenemos autores de diferentes países y hoy queremos saludar a todos los que están allí en sus hogares. Desde la tierra de Jorge Luis Borges en Argentina hasta el hermoso México de Frida Kahlo. Saludamos a todos los que nos escuchan. Quiero enviar un saludo especial al grupo de apoyo que está presidido por Super Egle, un grupo hermoso en el cual compartimos reseñas, comentarios y por supuesto amistades de todos los países. Este nuevo inicio que da Maxi Radio Digital a este programa, pues es una oportunidad para dar a conocer a estos escritores, autoras de excelentes obras publicadas en la plataforma Wattpad, Dream y diferentes plataformas que estaremos compartiendo a lo largo de este programa. Estás escuchando Más allá de los libros con Tito Garmendia por Maxi Radio Digital. Así que sin más agradecemos a Pedro Chacón y todo su equipo por brindarnos la oportunidad de pertenecer a este selecto grupo de comunicadores que produce contenido diferente para Venezuela y el mundo. En todos los rincones nos escuchamos, llegamos a ti con la mejor intención, con la intención de llevarte más allá de los libros. Como dije, anécdotas, reseñas, historias y mucho más. Frases de escritores y autores reconocidos nacional e internacionalmente nos acompañarán y nos dejarán el corazón blandito y la mente renovada. Porque eso es lo que buscamos, transmitir un mensaje diferente, una mirada más allá de los libros y adentrarnos en el hermoso mundo de la literatura, de la poesía, de la ciencia, de la cultura, para aprender mucho más unos de otros. Porque eso es lo hermoso que tiene la humanidad, aprovechar los talentos y las cualidades que han sido dadas por la divinidad, por Dios, que es nuestro creador, y Él nos ha capacitado y nos ha llenado de muchos talentos que solo necesitan un empujoncito para darse a conocer. Así como en esta oportunidad se me permite a mí compartir en esta hermosa tarde con uno de los autores de estas obras que estaremos hablando más adelante, pues es momento de la frase del día. ¿Cuál será la frase que nos acompañará el día de hoy? Pues prestar atención. El renombrado orador cristiano Billy Sunday
dijo una vez: el temor golpeó mi puerta. La fe respondió y nadie replicó. La fe termina donde empieza el temor y el temor termina donde empieza la fe. Muy interesante. Nuestros peores pensamientos casi nunca ocurren y la mayoría de las preocupaciones mueren en una expectativa. No hay razón para abrir el paraguas hasta que no empiece a llover. Esto lo dice Alice Caldwell-Rice. Así es, no hay razón para preocuparse si no ha ocurrido algo que realmente amerite nuestra intervención. A veces vivimos llenos de culpa, de miedo y no florece la paz, no florece la fe en nosotros. Y es importante que cuando el temor golpee tu puerta, golpee la puerta de tu corazón, pues responda la fe, porque cuando la fe habla, no hay nada que pueda interponerse, no hay temor que pueda permanecer ante la fe. Y de fe estaremos hablando el día de hoy porque nuestra historia que estaremos compartiendo el día de hoy con este autor mexicano pues trata muchos temas interesantes y entre ellos la fe, así que no te puedes apartar de esta programación que viene con todo y excelente música para todos ustedes, así que no te apartes de la mejor señal, la de Maxi Radio Digital. En breve retornamos con más de tu programa Más Allá de los Libros. Estás escuchando Más Allá de los Libros con Tito Garmendia por Maxi Radio Digital. Estamos de vuelta en tu programa Más Allá de los Libros, un programa que busca entretenerte, divertirte y por supuesto dejar siempre un mensaje motivador. Hoy el tema central es la fe, la lucha, la esperanza, creer en ti mismo, siempre tener presente que podemos confiar unos en otros. La fe en Dios, la fe en ti mismo, la fe en la humanidad. La fe es la única que podrá salvar a este mundo. Y hablando de fe, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, pues tenemos una historia muy hermosa titulada Solo una vez más, escrita por Hanok McCarthy y recopilada en el libro Sopa de Pollo para el Alma de los autores y compiladores Jan Canfield y Mark Victor Hansen. Dice del modo y la manera siguiente: hay una novela inglesa del siglo XIX que se desarrolla en un pequeño pueblo de Gales, en el que cada año durante los últimos 500 años toda la gente se reúne y ora en la iglesia la noche de Navidad. Poco antes de medianoche prenden linternas y cantando villancicos e himnos se dirigen por un sendero de varias millas hasta una vieja y abandonada cabaña de piedra. Allí arreglan una escena del nacimiento en Belén, con pesebre y todo. Y con sencilla piedad se arrodillan y oran. Sus himnos abrigan el helado aire decembrino. Allí van todos los que en el pueblo son capaces de caminar. Hay una superstición en ese pueblo. Una creencia de que si todos los ciudadanos están presentes y oran con profunda fe en Nochebuena, entonces y solo entonces la segunda venida estará cerca. Y durante 500 años han ido hasta esas ruinas de piedra y han orado. Sin embargo, la segunda venida les ha eludido. ¿Crees que Él vendrá otra vez la Nochebuena a nuestro pueblo?, se le preguntaba a uno de los principales personajes de esta novela. No, contesta moviendo su cabeza tristemente. No lo creo. Entonces, ¿por qué vas cada año?, le preguntaron. Ah, dijo sonriente. ¿Qué tal si fuera el único que no estuviera allí cuando eso suceda? Bueno, es muy pequeña esa fe que él tiene, ¿no es verdad? Sin embargo, es algo de fe. Como dice en el Nuevo Testamento, solo necesitamos tener fe como una pequeña semilla de mostaza para entrar en el reino de los cielos. Y a veces, cuando trabajamos con niños desadaptados
o con adolescentes con problemas de conducta, con alcohólicos o abusadores, o con deprimidos y personas con tendencias suicidas, amigos o clientes, es cuando necesitamos esa pequeña porción de fe que hacía regresar a aquel hombre a las ruinas de piedra cada Nochebuena. Solo una vez más. La próxima vez, entonces, quizás alcanzaré el mayor logro. A veces tenemos que trabajar con personas para quienes otros ya no tienen ninguna esperanza. Tal vez hemos llegado inclusive a la conclusión de que no hay ninguna posibilidad de cambio o mejoramiento. Es en ese momento en que si podemos encontrar el más leve vestigio de esperanza, podemos voltear la esquina, lograr una significativa conquista, salvar a alguien que valía la pena salvar. Por favor, amigo mío, regresa solo esta vez más. No hay mucho que agregar a esta historia, lo dice todo. Debemos aferrarnos a la fe y volver a aquellas ruinas, sin importar lo que digan, porque en algún momento ocurrirá lo que tanto deseamos. Si no desmayamos, alcanzaremos nuestro mayor logro. Y de este modo, pues queremos hacer otra pausa musical para luego estar presentando a nuestro invitado de hoy. Así es, hoy domingo de radio, domingo de lectura, domingo de literatura, domingo de aprender y de conocer más allá de los libros. Les habla su amigo Tito Garmendia y vamos a disfrutar un poco de música, así que preparados allí todos con la buena música de Maxi Radio Digital. Ya retornamos. Descubre la historia detrás de los autores y escritores. Más allá de los libros, presenta la entrevista del día. Estuvimos escuchando el tema Creeré del grupo Tercer Cielo, un hermoso tema musical que nos invita a creer en Dios, en nosotros mismos y en todos esos sueños que tenemos en nuestro corazón, porque en algún momento los alcanzaremos y brillaremos con todo el esplendor que tenemos dentro. Y hablando de esplendor y de talento, de capacidades y de deseos de triunfar en el mundo de la escritura y más allá de los libros, estamos ya preparados, listos y emocionados para recibir a nuestro invitado del día de hoy y dejaré pues que él se presente. Es de México, tiene mucho talento y un seudónimo increíble. Damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, me llamo Máximo, los que me conocen en la escritura me dicen Said Mats. Soy de México, del estado de Puebla, del Valle de Tehuacán. Gracias, Said, por aceptar la invitación a este hermoso programa. Es un honor para mí recibirte y saludarte desde el estado de Puebla en México. Bueno, mira hasta dónde hemos llegado, de Venezuela a México. Una dupla excelente. Y bueno, saludamos a todas las personas que están conectadas con nosotros allá en México y en todos los países de América Latina y habla hispana. Estamos contentos y felices por tenerte acá, pero cuéntanos un poco más sobre ti. Háblanos qué edad tienes, dinos por ejemplo desde cuándo escribes. Háblanos un poquito más sobre ti. Tengo 19 años y mi labor como escritor o mi afición hacia la escritura empezó desde secundaria cuando tenía 13 años. En los ratos libres o cuando el profe no llegaba, agarraba un libreta aparte y me ponía a escribir historias. A veces me publicaba, escribía fanfics o unas historias inventadas por mí mismo, creando personajes. Esas historias eran cortas, eran largas, pero comencé a publicar historias en el 2021 publicando fanfics. Excelente, Said Max. Excelente escucharte hablar de tus inicios en la literatura. Interesante que compartamos eso en común. Desde los 13 años aproximadamente yo también empecé a sumergirme en el mundo de la escritura. Aunque ya llevaba tiempo leyendo, empecé así a escribir y me alegra mucho eso de ti. Pues es bueno intentar
escribir, aprender y conocer en esas áreas. Pero háblanos un poquito sobre tu historia. ¿Cuál es su nombre y dónde la tienes publicada? Mi historia, que hoy en día me estoy dedicando y invirtiendo mucho tiempo, se llama Máximo Poder. Esta historia se encuentra publicada en Wattpad y plataforma Periodeta. Cuéntanos, Máximo, ¿tienes alguna red social? Facebook, Instagram. Actualmente, ¿cuál tipo de red manejas tú o solamente usas WhatsApp? No cuento con redes sociales porque a mí me ha gustado más estar en anónimo. Oh, qué mal. Es necesario que tengas redes sociales para que le des más difusión a tus obras. Bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? A veces decimos que las redes sociales tienen su punto bueno y también otros dicen que tienen su punto malo. Entonces cada quien tiene la decisión, es libre de escoger si usa las redes sociales o no, siempre y cuando la utilicemos para buenos fines, como por ejemplo darle difusión a este programa, Maxi Radio Digital, y este programa Más Allá de los Libros. Ya lo sabes, no te apartes, amigo y amiga que estás escuchando allí, porque vamos a pausa musical y en breve retornamos con más de este tu programa Más Allá de los Libros. Ya volvemos. Y estamos retomando nuestra conversación con Saint Max, autor de esta hermosa historia de la que le estamos empezando a hablar apenas. Estamos iniciando con esta hermosa dinámica de preguntas y respuestas, esta hermosa entrevista al escritor de la obra titulada Máximo Poder, una historia que nos lleva a diferentes temáticas y bueno, de eso queremos hablar en este momento. Sain, cuéntanos un poco sobre la descripción de la obra. Hablaremos, por ejemplo, sobre el género, sobre las etiquetas que tiene tu historia, la posición en el ranking y la temática de la historia. Pero vamos por parte, háblanos un poquito sobre el género. ¿Qué lo diferencia de otras historias parecidas o con temáticas similares? Vamos a ver un poquito sobre tu toque personal a la historia. Y bueno, ¿quién mejor que tú para darnos esa información? Pues el género que pongo a mi obra, la pongo en el género de artes marciales y mitología, ya que en esta historia solo plasmo las artes marciales, pero también plasmo una mitología, un mundo diferente al nuestro, que ya han pasado muchos hechos. El problema es que te estoy contando los hechos que están viviendo ahorita la historia. En el ranking de Wattpad estoy en el lugar 629 de género de artes marciales, que no es gratificante, pero estoy contento porque estoy luchando por aquí, así de verdad. Excelente, Máximo, excelente. Bueno, respondiste dos preguntas a la vez sobre el ranking y sobre el género de tu novela. Ahora pasemos a un poquito más extenso, algo más interesante, digámoslo así. Háblanos de la temática. ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es la idea central? Háblanos un poquito de eso, pues danos detalles, danos acá unos spoilers para darnos ese toque de interés que genere curiosidad en nuestra audiencia, porque estamos en el programa Más Allá de los Libros y queremos conocer mucho más de tu historia, mucho más allá de Máximo Poder. La temática de la historia es muy simple: contarte el viaje de héroe y una historia clásica, es decir, una historia típica de héroes y villanos. En mi historia plasmo 5 personajes agrupando muchos temas y también características de un grupo de amigos, como el social, el valiente, el noble, el más fuerte y así etcétera, que son cosas típicas de grupos de una historia. Este grupo lo plasmo con cosas que me gustan, como las invasiones alienígenas, ciencia ficción, artes marciales, todo. En este primer acto te cuento la historia de Akira, Naoko, Takeda, Yoshihiro y Shigeru, 5 guerreros que enfrentarán una invasión alienígena. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo lo harán? En serio, lean la historia, les prometo que les va a dejar sorprendido. Wow, veo que tienes muchísimas temáticas inmersas en esta historia, ¿no? Superhéroes o héroes en este caso, fantasía, ficción, alienígenas, amistades, luchas emocionales internas, una gran variedad de personajes
que he notado por la portada y por lo que me cuentas que es tipo anime o una idea de temática china, japonesa. Si me corriges ahí en esa área, no sé exactamente dónde está ubicada tu historia, en qué país, pero es muy interesante esto, ¿no? De las temáticas que utilizas, las ideas que utilizas, porque enriquece el texto. Y bueno, me agrada que, como dices tú, la invitación a leer tu historia, no solamente escuchar sobre ella en este programa, sino a ir más allá de los libros y dirigirse a la plataforma Wattpad, ubicar el usuario SignMax o directamente en el buscador de la plataforma Wattpad buscar la historia Máximo Poder. Es súper interesante y en este momento vamos a aprovechar para leer la sinopsis de tu historia, que me tomaré el atrevimiento, Sign, de leer para toda la audiencia para darnos un poquito más de esta maravillosa novela titulada Máximo Poder. Y vamos a leerla. Dice así: Máximo Poder. Sinopsis. Tras la misteriosa desaparición de sus padres, Akira, un joven guerrero, se embarca en un camino lleno de desafíos y enigmas, decidido a desentrañar la verdad detrás de su pérdida. Mientras avanza en su búsqueda de poder y sabiduría, el mundo que conoce se ve sacudido por una imprevista ola de invasiones alienígenas y rebeliones internas. Akira, sin más opciones, se une a un grupo de valientes guerreros: Kenta, Shigeru, Naoko y Yoshihiro. Juntos, esos jóvenes lucharán para proteger su mundo de las crecientes amenazas que lo asolan, enfrentándose no solo a enemigos externos, sino también a las sombras que acechan en su interior. En su viaje, Akira encontrará amigos y rivales, y experimentará tanto la oscuridad más profunda como la luz más pura de su alma. A medida que enfrenta cada prueba, se acercará más a una verdad trascendental. El destino que lo espera va más allá de ser un simple guerrero, y su camino podría llevarlo a convertirse en lo más cercano a ser un dios. Me interesa mucho esta historia porque tiene muy buena ortografía, está bien estructurada, los párrafos son bastante fáciles de leer, por lo menos de acá en lo que vemos en la sinopsis. Tiene una buena extensión, da una buena idea, es una buena introducción a la historia, y pues te felicito, Sain, por la creación de esta novela titulada Máximo Poder, a los que invito a leer a toda la audiencia de Maxi Radio Digital y de su programa Más Allá de los Libros. Nos vamos a una pausa musical y en breve retornamos con más de este programa Más Allá de los Libros. Ya regresamos. Disfruta de buena música. Estás escuchando Más Allá de los Libros con Tito Garmendia por Maxi Radio Digital. Todo lo que hemos venido hablando, ya sabemos un poco más sobre nuestro invitado del día de hoy, Máximo Damián, quien viene de México, específicamente de Puebla. Agradecemos a él por esta oportunidad que nos ha dado de compartir con él a través de este programa Más Allá de los Libros, en el cual estamos dando a conocer su historia y mucho más sobre la plataforma Wattpad y otras plataformas. Hemos venido hablando sobre esta historia Máximo Poder, y ya luego de escuchar este corte musical abarcaremos la temática del libro. Algunas preguntas sencillas que queremos que tú nos respondas, querido Sain Max. ¿Cómo nació esta historia? Cuéntanos un poquito de eso. Vamos a ver esos detallitos que están por allí y que son interesantes también para conocer un poquito de la creación de esta novela. La historia nace allá por el lejano 2018. En aquella época
comenzaba primero a dar mis primeros ejercicios de escritura, pero me dedicaba más a los videojuegos. Un día mientras jugaba Street Fighter, Mega Man X, los legendos Zeldas clásicos y la primera trilogía de Super Mario Bros., se me vino a la mente una idea. ¿Por qué no hago un videojuego juntando todos estos elementos? Comencé a hacerlo, literalmente, y refiriendo que en secundaria tenía un taller de programación, intenté hacerlo. No soy tan chido, pero intenté. Pero me di cuenta que era muy simple y no tenía tanta profundidad en cuanto a historia. Así que comencé a tocar cambios, moverle cosas, eso. Y la escritura duró de acomodos, escribir 5 años. Este es un proyecto que nació en 2018 y lo ejecuté en este 2024. Pero en sí, la historia ya definida se terminó de completar en el 2003. El problema es que nunca saqué al público. Y hoy día me siento muy feliz de realmente contar esta gran historia que me tardé y le metí mucho esfuerzo durante 5 largos años. Muy, muy interesante lo que nos cuentas, Zain, porque a veces sí tenemos esos sueños y esas metas engavetados allí, ocultos, entre capas y capas de miedo, porque a veces por diferentes razones, como dices tú, por ejemplo, no hay buena preparación, no estamos aprendiendo, poco a poco van pasando los años y se extiende, pero lo importante es no dejar de creer en tus sueños, en tus proyectos, y aunque le hayas invertido muchísimos años, sé por propia experiencia que cada año que pasó iba mejorando y se va haciendo una mejor calidad de trabajo para ofrecer una obra de excelencia y que genere una empatía, un mensaje. Y hablando de esto, de mensajes, no se escribe una obra por nada, no se escribe sin una intención, sin querer transmitir un mensaje, sin querer transmitir una enseñanza o algo que nos haya marcado a nosotros y que queramos compartir con nuestros lectores. Pasaron muchos años, 5 años como me estás contando, para que pudiese nacer o ver la luz esta historia. Por diferentes razones no la pudiste publicar, pero ya está disponible para todos en Wattpad y queremos nuevamente hacerles la invitación a que ubiquen esta aplicación de lectura muy conocida, Wattpad, y allí pueden encontrar la historia de nuestro amigo Zain Max, titulada Máximo Poder. Háblanos un poquito sobre el mensaje de esta historia que deseas transmitir. El mensaje que quiero transmitir, principalmente en este primer acto, es muy simple. Tienes que aceptar la muerte como parte de una vida. Simple. Porque a pesar que este sea una saga clásica de héroes y villanos, va a haber un tema muy central, que va a ser aceptar la muerte como parte de la vida. Pero ese no es el único mensaje que quiero transmitir: el compañerismo, la lealtad y la amistad. Unos mensajes muy clásicos, pero son muy importantes para la sociedad y más para la gente que va a comenzar a leer esta historia. Porque este solo es el primer acto de una historia de 3 actos. En este otro transmito 3 mensajes: el valor y la amistad. Pero el tercer mensaje que transmito en esta primera historia me gusta porque me ha tocado vivirlo, me ha tocado ver cómo gente se destruye. Acepta la muerte como la vida. Profundas tus palabras. Acepta la muerte como la vida. Es necesario conocer y entender la muerte como parte de nuestro ciclo de vida. No acaba todo con la muerte, pero sí es necesario conocer que cuando no hay fe, cuando no hay amor, cuando no hay unión, cuando no hay amistad, como los temas que has mencionado, que están inmersos en tu historia, se va perdiendo la capacidad de amar y de vivir, y poco a poco vamos muriendo cada día. Interesante tu apreciación, y bueno, queremos saber también si esta historia genera polémica, si es controversial o si es algo que solamente es para enseñanza. Si quiere decir que genera polémica, sí genera polémica porque
tengo diálogos bien subidos de tono, descripciones bien subidas de tono, porque a pesar de ser muy clásica, no dejo de tratar la historia con mucha seriedad, pero también tratada muy como caricatura en los momentos que no deben ser serios, pero cuando tienen que ser serios y narrativamente importantes, son muy polémicos porque son subidos de tono, no más 18, no hay escenas sexuales, pero sí escritivamente violentos. Es bueno saberlo, Sain. Es interesante ver cómo manejas con bastante delicadeza y profesionalismo los temas, que ciertamente más 18 está considerado temas polémicos o con contenido explícito, digamos, lo puede ser vulgaridades o temas sexuales o de violencia, como explicas tú, ¿no? Que hay que saber cómo manejar en estos tiempos ese tipo de temáticas, siempre tratando de llevar un mensaje a la colectividad. Pero pasemos a otro tema. Hablemos de los personajes. Cuéntanos un poco, por ejemplo, sobre los protagonistas y los antagonistas. Háblanos quiénes son, cómo son, sus rasgos más característicos, entre otras cosas. Los protagonistas y antagonistas. Akira, el protagonista central y el que va a girar todo este primer acto. Nao, con la chica del grupo que comienza siendo muy ruda, pero poco a poco se va ablandando. Kenta, el menor del grupo y el que solo tiene una capacidad única, tener los puños más duros, que poco a poco va a tener conocimientos para crecer en sus habilidades. Shiguro, el más estratega pero el más débil físicamente, y que va a comenzar a compensar y usar más su inteligencia que su físico, siendo una de las características que lo diferencia. Y Yoshihiro, siendo el más equilibrado entre todos, hacer tener mucha fuerza, inteligencia y habilidad, pero tendrá que tener el conocimiento suficiente para ser el líder del grupo. En el que los antagonistas, al ser aliens, solo tengo el nombre, para hacer tanto spoiler, del villano. Se llama Skrunk, un emperador que busca la tierra para aprovechar de sus recursos nacionales y de su gente, tratados básicamente como esclavos. Así como los clásicos imperios en nuestra realidad que esclavizaban a la gente, ocupaban recursos de otros países, así, siendo un villano no tan alejado de la realidad, sí, ¿verdad? Sus rasgos más característicos son técnicamente que son muchas personas que te puedes encontrar en la vida, especialmente en un dojo de taekwondo. Al ser estudiante de taekwondo, encontré con muchas personas que no se expresaban mucho o eran muy introvertidas. Estos personajes son eso, técnicamente, son lo que yo veía en esos tiempos cuando entrenaba taekwondo. Por eso son personas que fácilmente se pueden encontrar en un dojo o incluso en la calle, que muestran tanto sus buenas partes como sus malas partes. Me va gustando la forma en la que entremezclas las situaciones cotidianas de tu vida o situaciones en las cuales has estado involucrado, como por ejemplo tu afición o tu práctica en taekwondo. Los aspectos del dojo son temas interesantes a los cuales yo desconozco en su totalidad, te diré la verdad, pero que son interesantes conocer desde otro punto de vista. Es bueno porque no solamente toca temas fantasiosos, sino temas realistas y donde las personalidades o las características están bien definidas, bien marcadas y hay como esa química entre los personajes que la hace rica y que embellece la obra. Interesante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Veamos acá cuál será la siguiente pregunta para ti, amigo Sain. Lo que pasa es que a veces se me pierde la hojita. Pero acá tenemos las preguntas para ti. ¿Qué personaje expresa lo que eres? Es decir, ¿cuál esencia dejas marcada en los personajes? En sí todos los personajes se expresan cosas que me gustan y me caracterizan, así, ¿verdad? Muy pocas, así, ¿verdad? Porque a veces cuando construyo un personaje quiero que sea diferente a mí, así, ¿verdad? Para mí un personaje tiene que ser diferente al autor, tan diferente que al autor le guste pero al mismo tiempo le desagrade. Interesante que hagas esa diferenciación entre tu propia vida y la vida de tus personajes, porque es necesario también darle ese toque en el cual al autor le guste el personaje, le desagrada el personaje y se pueda diferenciar o distanciar de sus protagonistas y de los personajes que conforman el universo de su historia. Bueno, con estas interesantes declaraciones de Sain Max desde México,
Vamos a una pausa musical y en breve retornamos con más de este programa Más allá de los libros, compartiendo el día de hoy la historia Máximo Poder, que está disponible en Wattpad. Esa y muchas historias más, de las cuales todos los domingos estaremos compartiendo a través de Maxi Radio Digital. Vamos con buena música. De vuelta en su programa Más allá de los libros. Una historia interesante la que estamos tocando el día de hoy con nuestro invitado Saint Max desde México, la cual lleva por nombre Máximo Poder y abarca una gran cantidad de temáticas inmersas en la ciencia ficción, en la amistad, en el valor, en la fe y muchas otras cosas más que, bueno, para no dar spoiler, no comentaremos tan abiertamente porque ya hemos hablado bastante de él. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la inspiración, la fuente, de dónde viene, de la música, de los libros, de las películas o de otros. Creo que ya habías comentado un poquito sobre eso en segmentos anteriores, pero es bueno dejarlo bien diferenciado. Mi fuente de inspiración, ya lo dije una vez, fueron los videojuegos, que los mencioné anteriormente, pero fueron únicamente esos. Poco a poco comencé a meter contenido a mi historia para nutrirme, como la trilogía de Señor de los Anillos, en cómo plasmar un buen mundo, incluso la trilogía de Star Wars, la primera trilogía de cómo plasmar un mundo pero ya vivido. Por eso al iniciar mi historia, te meto ya a un mundo que ya está, y solo vas a saber la historia que se está contando, no lo que se contó a Paz en el pasado, que posiblemente se cuente más adelante en la historia. Pero como solo de que menciones y te va a dejar espectador con ganas de más así, ¿verdad? También para meter esto, al contar con 5 protagonistas, comencé a ver también todas las películas de Marvel para ver diferentes puntos de vista de este conflicto que me vi mis personajes. Además de esto, también metí música de rock, incluso los videojuegos. Para ser más específicos, este primer acto es una combinación rara entre el primer Mario Bros, los Zeldas, la saga de Mega Man X, la primera trilogía de Star Wars y la mitología del Señor de los Anillos. En este primer acto, los otros 2 actos de la historia ya combinan otras cosas y se nota una buena correlación narrativamente, no solo en la seriedad que va aumentando, sino en lo complejo que comienza a ser el asunto. Gracias Saint Max por compartir con nosotros en esta oportunidad, esta tarde, con toda nuestra audiencia de los diferentes lugares, diferentes países que nos están sintonizando. Un abrazo y un saludo fraternal desde Venezuela para el mundo, desde Venezuela, desde México, para todos los que nos escuchan a través de la señal de Maxi Radio Digital en este programa Más allá de los libros. Pero antes de hacer la pregunta final, quiero compartir con ustedes una nueva sección, una curiosidad interesante antes de darle la palabra a nuestro invitado para que se despida y pueda contestar una pregunta que queremos dejar siempre para el final. Y antes de eso, pues queremos inaugurar el día de hoy una sección que lleva por nombre ¿Sabes quién? Así es, curiosidades y tics, como lo hemos venido diciendo, estaremos compartiendo con ustedes más allá de los libros. Y dice así: una niña mexicana de 8 años escribe en el año 1656 una loa religiosa centrada en el tema de la Eucaristía. La pequeña, una lectora voraz y una estudiante aplicada, está llamada a convertirse en poco tiempo en una de las grandes poetisas de su patria. ¿Sabes quién fue la gloria de la poesía mexicana colonial? A ver si lo sabías. Acá en Más allá de los libros te lo contamos. La gloria de la poesía mexicana colonial fue nada más y nada menos que Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Quiero dar este dato interesante porque cuando estaba en tercer año me mandaron a investigar sobre algunos autores y me tocó hacer una exposición sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Yo desconocía totalmente de esta autora y pues me llamó mucho la atención e investigué. Y acá tenemos un poquito de su habilidad. Esta autora es una de las voces más altas de la poesía en lengua española, nacida el 12 de noviembre de 1648 en el pueblo de San Miguel Naplata,
en el actual Estado de México. Sor Juana es una de las personalidades más ricas y complejas de las letras hispanoamericanas, aunque gran parte de su lírica, inscrita en el conceptismo y el culturalismo barrocos, no ha sobrevivido hasta nuestros días. Qué triste y lamentable que buenas obras se pierdan en la historia, en el tiempo, pero hoy la queremos recuperar, ya que estamos celebrando que estamos compartiendo con un invitado de allá, de México. Así es, Sor Juana Inés de la Cruz a los 14 años formó parte de la corte de la virreina marquesa de Mancera y poco antes de cumplir los 16 ingresó en el convento de Santa Teresa la Antigua y más tarde en la orden de San Jerónimo. En 1689 apareció en España el primer volumen de sus obras, Inundación Cristalina, y posteriormente recibió 2 premios del concurso universitario Triunfo Parténico. Los virreyes y otras personalidades la visitaban y le pedían que escribiera para ellos villancicos, poemas, sonetos y obras de teatro. Tenía tantos seguidores ya que trabajaba los temas con agudo ingenio y su estilo, a pesar de tener una fuerte influencia del culturalismo de Luis de Góngora, poseía también gran claridad y fuerza expresiva. Qué bueno es cuando nuestro talento es reconocido a pesar de las dificultades que se nos enfrentan. La enorme talla literaria y filosófica de Sor Juana Inés de la Cruz sobresalió muy por encima de la sociedad colonial profundamente tradicional en la que tuvo que vivir. Y es lo que queremos rescatar el día de hoy. Podemos sobresalir en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, en cualquier escenario, siempre y cuando tengamos fe en nosotros y en nuestro talento. Con esto nos vamos a una pausa musical y en breve retornamos para seguir compartiendo con Cymax y su historia Máximo Poder. No te muevas, no te apartes, no dejes de escuchar Más Allá de los Libros. Qué bueno que tengas diferentes temáticas o diferentes fuentes de inspiración. Wow, veo que eres una persona con gustos muy diversos y variados. El Señor de los Anillos, Star Wars y diferentes géneros musicales, de películas y de todo esto. Es interesante compartir contigo, pero hemos llegado ya al final de nuestro programa por el día de hoy. Ha sido un placer compartir contigo. Y como última pregunta, vamos a hacer algo bastante interesante y reflexivo, que quiero que, al igual que tú lo vas a hacer hoy, nuestros invitados del resto de los programas que vienen cada domingo puedan responder. La pregunta es la siguiente: si mueres hoy, ¿qué dejarás más allá de los libros? Si llego una vez a morir, no voy a decir que alguien cuente mi historia, porque me gustaría que yo la cuente. Eso es lo que me gustaría. Pero me gustaría dejarla, podemos, el primer acto acabado, que es el más sólido, porque deja la sensación de un final aceptable, pero con un peso gigante. Así es, ¿verdad? Por eso, si el día de hoy o mañana me llego a morir, me gustaría solo llegar a contar el primer acto, nada más. Bueno, ya sabemos que tienes el deseo de concluir tu obra antes de morir, porque es bueno dejar ese legado, esa historia para la posteridad, para que muchos te puedan recordar. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos aprovechar el momento para enviarles saludos a todos los oyentes que estuvieron allí conectados. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta primera edición de Más Allá de los Libros, una programación especialmente creada con la intención de dar a conocer estas historias, estos autores, y qué se esconde detrás de esas páginas, esos versos, esas frases, esas historias que conmueven. Más Allá de los Libros es un programa realizado con mucho amor por todo el equipo de Maxi Radio Digital y por su servidor, el productor y conductor de radio, Tito Garmendia, autor
también de una de las obras publicadas en Wattpad, La Frontera del Dolor, y queremos enviarle saludos a toda la audiencia de acá de Venezuela, a mi amigo Ángel Jovovich, también autor en Wattpad, a Jean Torrealba, autor en Wattpad y en Dream, a todas las personas que están fuera del país, a mi familia que está aquí en Venezuela y a todos ustedes que están allí. Bueno, despidiéndonos, quiero darte el pase, amigo Max, para que le envíes saludos a quien tú desees, a tu novia, a tu familia, a las personas que quieras enviarle tu saludo. Pues tienes la oportunidad de hacerlo en estos breves minutos que nos quedan. Gracias, Tito, por la invitación que me hiciste a esta gran transmisión de radio. Y quiero mandar un saludo a mi gente, a mis amigos, mi familia, que seguro ustedes están escuchando esta transmisión de radio. Les mando un queridísimo saludo. Y gracias también por la invitación nuevamente, Tito, porque así pude expresar muchas cosas de mi libro. Y además de expresarme literalmente, porque literalmente estoy muy emocionado por este proyecto.